anunciando el reino. Cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino. Bienvenidos, pues hoy recordamos una vez más a nuestra Santísima Madre de manera especial y le pedimos que esté con nosotros, que nos muestre el camino para amar y conocer a su Hijo, para que podamos estar con Él aquí en la tierra, pero también para siempre en el cielo. Así pues, oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por Jesús al comenzar cada día con el recuerdo de que Él es nuestro Señor, que está con nosotros, que su propia voluntad divina, el reinado de la voluntad divina en su humanidad, es su mayor regalo para nosotros, dado a Adán y Eva en la creación, restaurado en María, en sí mismo, Hijo de Dios, y ahora restaurado en nosotros, hijos de Dios, que tú quieres que esta voluntad divina sea conocida, que el reinado de esa voluntad venga a nosotros en nuestros propios cuerpos y alma, en toda la creación, en todo el mundo, en toda la humanidad. Así que gracias, Padre, porque te has revelado a nosotros a través de Jesús para que podamos ver a la Santísima Trinidad en Jesús, Hijo de Dios e Hijo del hombre. Porque cuanto más lo conozcamos, más lo amaremos, más seremos como Él, más seremos uno, unidos a Él. Así que te invitamos, voluntad divina, la voluntad del Padre que reina en el corazón de Jesús, a través del don del Espíritu Santo. Ven, voluntad divina, piensa en nuestros pensamientos hoy, escucha en nuestra escucha, habla en nuestro hablar, late en nuestro corazón y respira en nuestra respiración. Que cada pensamiento y palabra y cada movimiento de nuestros cuerpos y almas sean actos perfectos de amor para ofrecer al Padre a través de Jesús, en el amor del Espíritu Santo, en nombre de todos y de todos los tiempos, para cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Así que, querido Espíritu Santo, Espíritu de Jesús y Espíritu del Padre, ven ahora y circula en nosotros, en nuestra memoria, en nuestro intelecto y en nuestra voluntad, para que todo lo que hagamos pueda ser uno con los actos de la Santísima Trinidad desde toda la eternidad y ahora viniendo a vivir en nosotros a través del bautismo y la Eucaristía y mediante el reinado de la propia voluntad divina de Dios. Le pedimos a nuestra Santísima Madre de manera especial hoy, Reina de la Divina Voluntad, ayúdanos a conocer, amar y poseer este don. Ayúdanos a conocerlo como tú lo hiciste, no perfectamente, por supuesto, a través de la Inmaculada Concepción que tuviste, sino también por el don del Espíritu Santo que vive en nosotros. Que podamos llegar a conocer quién es Dios, cuánto nos ama y cómo desea que seamos uno con Él aquí en la tierra y para siempre en el cielo. Así que te pedimos, Madre, danos otro sorbo, unos pasos más de esa divina voluntad, de ese torrente de agua que brota del corazón de Jesús, que fluya hacia nosotros y en los sorbos de conocimiento que adquirimos hoy y cada día.
Te pedimos, Santísima Madre, ayúdanos a comprender lo que significa no solo hacer la voluntad de Dios, sino vivir en ella y que ella viva en nosotros todo el tiempo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, pero tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Reina de la Divina Voluntad, ruega por nosotros, y vosotros, ángeles y santos, especialmente nuestros ángeles guardianes y santos patronos, ruegad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos muy contentos de poder continuar hoy el estudio del volumen 12 del Libro del Cielo, el llamado a la criatura que es para las criaturas humanas para nosotros. Ser humano, volver, regresar a este orden, al lugar y al propósito para el cual fuimos creados por Dios. Es una gran vocación, ¿no es así? Volver a esa gracia original, como la llama San Máximo, ese propósito original que Dios tuvo al crearnos aquí en la tierra, que era ser la morada de Dios en medio de su universo, en medio de esta increíble y hermosa creación, para que Dios tuviera un lugar donde habitar morando en nuestras almas. Y, por supuesto, necesitaba una criatura que fuera capaz de recibir ese don y ese amor de Dios, pero también capaz de devolverlo. Y eso es lo que Él nos enseña de manera tan hermosa, cómo vivir recibiendo y compartiendo este don de Dios con toda la creación y luego restaurándolo, devolviéndolo a Él, y así en los pasajes que hemos estado leyendo las últimas semanas de noviembre, el mes de noviembre de 1917. Por supuesto, estamos cerca del final de la Primera Guerra Mundial. Y en estos pasajes, mientras el mundo está sumido en esta, ya sabes, la peor de todas las guerras hasta ese momento en la historia, la Primera Guerra Mundial fue tan horrenda, un acto de la humanidad contra Dios y entre sí, contra la humanidad, que al mismo tiempo, cuando las cosas parecen estar llegando a su peor momento, Dios le está dando a Luisa Picarreta, la pequeña hija de la Divina Voluntad, hermosa alma mística en un pequeño pueblo llamado Corato, Italia. Le está dando el mayor de todos los dones que Dios tiene para dar a la humanidad. Este conocimiento, una vez más, esta receptividad, esta capacidad de absorber en nosotros mismos, una vez más, este don de la divina voluntad, en el que ya vivimos, en el que vivía en nosotros, pero del que no sabemos nada. Y así, a través de este conocimiento, está llamando a Luisa, la pequeña hija, de regreso a este reino. Y por supuesto, con ella nos está llamando a nosotros y a toda la humanidad a regresar, a volver a su corazón, a, como él dice, el seno de mi divinidad, a la propia voluntad de Dios, que es su esencia, que es la misma sustancia. Yo lo llamo el ADN de la propia divinidad de Dios. La vida trinitaria. Y así, al continuar con el 27 de noviembre de 1917, que es la fecha en que Luisa escribió esta entrada en su diario, él va a seguir profundizando ahora en nuestra comprensión de esto, lo que él llama esta santidad divina, la santidad de vivir, esta santidad de vivir cada momento de nuestras vidas en su propia voluntad. Y como escuchamos la semana pasada, cuando terminamos el 20 de noviembre como la semana, antes de este pasaje él dice, antes existían estas santidades humanas. Es decir, había virtud, había buena voluntad, la gente tenía gracia y ciertamente hacían la voluntad de Dios de muchas maneras maravillosas. Sabes, podemos contar a muchos de los grandes santos de la historia que hicieron la voluntad de Dios y vivieron en ella hasta donde sabían que era posible. Pero él dice, ahora quiero darte una nueva santidad, que es mi propia santidad divina, nueva y divina, que va a superar toda la santidad que ha existido antes. Y así ahora, una semana después de ese pasaje, cuando él ha hablado de esa santidad, Luisa va a escribir estas palabras.
Y así tenemos un pequeño título, disculpen para esto, antes de esta entrada del diario, donde Luisa dice, o alguien, Luisa escribió algunos de estos títulos, otras personas los añadieron, algunos de ellos más tarde. Por medio del sufrimiento de Luisa, Dios quiere establecer la santidad de vivir en la voluntad divina, que fue la santidad de la humanidad de Jesús en la tierra. Este será un tema muy importante en el libro del cielo, que la santidad de vivir en la voluntad divina es la santidad de Jesús mismo y de María, y fue la manera en que ellos vivieron su vida aquí cuando estaban en la tierra. Luego, este título dice, cuando se alcance el fin, los medios ya no serán estrictamente necesarios. Es decir, todas las cosas externas de la Iglesia que hemos necesitado para vivir en gracia. Y comentaremos sobre eso, sobre todo esto en un momento. Así que Luisa escribe, continúo solo por obediencia, recordando que ella escribía solo porque tenía que hacerlo, porque se lo ordenaron, bajo una obediencia estricta, una obediencia muy exigente, por parte de sus confesores y su obispo, quienes le ordenaron escribir todo lo que sucediera entre ella y Dios de manera sobrenatural. Todo lo que recibía tenía que reportarlo. Así que ella dice que las cosas de las que mi siempre amable Jesús ha querido hablar sobre vivir en su santísima voluntad, lo ha estado haciendo mucho en estos días. Parece que, al hablar de su santísima voluntad, Él quiere olvidar todo lo demás y me hace olvidar todo lo demás. El alma no encuentra nada más necesario que el bien de vivir en su voluntad. Entonces mi dulce Jesús, después de que yo había escrito durante los últimos 20 días sobre su voluntad, aunque ya lleva 3 semanas escribiendo sobre esto, estando disgustado conmigo, dijo, hija mía, no has dicho todo. No quiero que omitas nada al escribir sobre lo que te hablo, de mi voluntad. El mismo Jesús es, ya sabes, muy exigente con Luisa en este punto de registrar todo lo que aprende. Incluso las cosas más pequeñas, dice Jesús, servirán para el bien de las futuras generaciones. Eso sería nosotros somos parte de esas futuras generaciones que vendrán después de Luisa. Así que él dice, en todas las santidades, esto es Jesús continuando con su discurso, en todas las santidades, siempre hay santos que primero dieron inicio a ese tipo particular de santidad. Así, hubo un santo que comenzó la santidad del penitente. Piensa en los padres del desierto. Otro que comenzó la santidad de la obediencia. San Benito, otro de la humildad, San Francisco, y así sucesivamente para todas las demás formas de santidad. Ahora quiero que tú seas el inicio de la santidad de vivir en mi divina voluntad. En mi divina voluntad, hija mía, todas las demás santidades no están exentas de la pérdida de tiempo o de un interés personal, como por ejemplo, para un alma que vive completamente atenta a la obediencia, hay mucha pérdida de tiempo. Hablando y hablando, se distrae continuamente de mí y pone la virtud en mi lugar. Si no tiene la ocasión de tomar el mando, vive inquieta. Otra sufre tentaciones y cuánta pérdida de tiempo. Nunca se cansa de contar todas sus pruebas y vuelve a poner la virtud en mi lugar. Además, muchas veces estas santidades se rompen en pedazos. En otras palabras, se desmoronan. Es como leímos antes en el volumen 12 hace algunas semanas, donde Jesús dice que son como globos que se inflan con su autoimportancia, con su ego, con su propia justicia. Y luego, cuando alguien pincha ese globo, si sucede algo contrario a lo que creen que merecen o a su voluntad, todo el aire sale de esos globos. Los globos caen y se ensucian en la tierra. Así que aquí él está diciendo que estas santidades se rompen en pedazos, este tipo de santidad que se basa simplemente en la virtud humana. Por ejemplo, simplemente viviendo como franciscano, estamos llamados a ser pobres, pobres de espíritu y pobres en lo material. No poseemos cosas. Y él está diciendo, ya sabes, que esa santidad es buena porque es parte de la santidad de la propia humanidad de Jesús. Pero lo más importante es lo que la vida divina estaba haciendo en esa pobreza de Jesús. ¿Ves?
para que no convirtamos la obediencia, la pobreza o incluso la castidad en un Dios en sí mismo, lo cual luego nos llena de orgullo, puede traer tanta autosuficiencia y juicio hacia los demás. Dios sabe que hemos visto suficiente de eso a lo largo de la historia de la Iglesia, llegando al extremo de que la gente realmente mataba a otros en nombre de esas virtudes porque sentían que no estaban a la altura del ideal. Y así Jesús está diciendo, no, esto es algo diferente. Y esto no se basa en ese tipo de virtud humana, se basa en la misma santidad de Dios, de la Santísima Trinidad, que ahora quiere venir, unirse a nuestra virtud humana y a nuestros actos humanos, y obrar a través de ellos para lograr el propósito de Dios y tener todo el efecto de que sea Dios mismo quien lo haga. Así que Jesús continúa, la santidad de vivir en mi voluntad está exenta de este interés personal y de toda esta pérdida de tiempo. Verás, esta pérdida de tiempo y atención y el acto hecho en la divina voluntad se pierde porque estamos enfocados en cosas humanas. Algunos de nosotros estábamos leyendo anoche en uno de nuestros grupos del volumen 17, aquí al final del volumen, y Jesús decía que incluso una cosa santa, una cosa buena, puede volverse ociosa en nuestras vidas. Incluso las cosas más santas en nuestras vidas pueden volverse ociosas si nos aferramos a ellas y queremos poseerlas para nosotros mismos y para nuestro propio interés. Eso es lo que vamos a obtener de ellas para la gratificación de nuestro propio ego, si se quiere, en lugar de para la gloria de Dios. Así que, aunque nunca estamos perfectamente, absolutamente libres de ese interés propio, ciertamente queremos ir liberándonos y pedirle a Dios que nos libere cada vez más de ello, para que la voluntad divina tenga ahora la libertad de hacer lo que quiera en nuestras vidas, de enviarnos a donde Dios quiera ponernos en este mundo, aunque podamos estar confinados a un lugar donde trabajamos o vivimos nuestra vida familiar. Dios puede querer llevarnos a otras relaciones, a otros contextos de misión y ministerio que solo Él conoce. Así que estamos dispuestos a ir allí, pero más importante aún, estamos dispuestos a dejar que Él haga en todas esas situaciones, esos contextos, esos actos, lo que quiera lograr. Y así dice, no hay peligro de que esta alma que vive en la voluntad divina me cambie por las virtudes. Verán, cualquier cosa que pongamos por encima de Jesús mismo, de Dios mismo. La Santísima Trinidad es en cierto sentido un ídolo, es algo que ponemos como más importante que Dios. Por eso, a lo largo de los Evangelios, Jesús dice que quien ame incluso a su propia familia más que a mí, no puede ser mi discípulo. Cualquier amor que sea mayor que el amor de Cristo mismo, del Padre y del Espíritu Santo, y sin embargo no vivir como Dios nos ha llamado y creado para vivir. Él dijo, esta fue la santidad de mi humanidad en la tierra. Por lo tanto, hice todo por todos sin ninguna sombra de interés propio. Es decir, Jesús tenía, solo imagina, Él es el Hijo de Dios. Al asumir nuestra humanidad, Él solo tenía todo que perder. Se humilló a sí mismo, tomando la forma de esclavo, como dice San Pablo. No tenía nada que ganar siendo humano, excepto nuestra alma. Y solo quería eso, por su amor por nosotros, su creación, y también para hacernos felices con Él aquí en la tierra y con Él para siempre en el cielo. Pero Jesús mismo no tenía nada que ganar. Él tenía todo que perder y todo lo que dio, lo dio a nosotros. Todo lo que perdió fue un regalo de su propia vida divina que nos concedió a través de su vida, muerte y resurrección aquí en la tierra. Así que Él dice que este interés propio quita la huella, la sensación de la santidad divina. Así que, como ven, hermanos y hermanas, cuanto más reaccionamos por nuestro propio bien, por nuestro propio interés, menos vivimos la vida de Dios, menos puede operar la voluntad divina en nosotros.
Y saben, lo encuentro en mi propia vida y, ya saben, escuchando muchas confesiones y hablando con muchas personas en dirección espiritual, como tengo la bendición de hacerlo, de entrar en sus vidas de esa manera, de las formas más confidenciales y privadas. Escucho que la gente realmente lucha con esto y todos lo hacemos, ¿verdad? Dejar ir este apego a las cosas, este interés propio, el preguntarnos ¿y yo qué? ¿Qué gano yo con esto? Incluso el apóstol hizo esa pregunta. ¿Qué vamos a recibir?, dijo Pedro. Lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué nos vas a dar? ¿Cuál es nuestra recompensa? Y Jesús lo sabe. Él conoce nuestra humanidad. Pero Él dice que nuestro amor debe, de alguna manera, romper con eso, trascenderlo, superarlo de tal forma que ya no sea esa la razón principal por la que hacemos las cosas. Sí, a todos nos gustan los pequeños beneficios que podemos obtener de este o aquel buen acto que hacemos, y nos gusta ser notados, elogiados y recompensados. Pero Él dice, no hagas de eso la razón por la que lo haces. Sabes, siempre escuchamos eso al comienzo de la Cuaresma, ¿verdad? No hagas tus actos de penitencia y caridad, para que otras personas piensen, bueno, si lo haces para la gloria de Dios y por el bien de las almas. Y cuando esa es nuestra intención, entonces podemos estar seguros de que es Dios quien va a seguir obrando en nosotros. Así que Él dice, por lo tanto, esta alma nunca puede ser un hijo. El alma que está llena de sí misma, de su propio interés, no puede ser el hijo. Y por supuesto es la imagen más común en el libro del cielo para la divina voluntad. Derramando su luz, sus rayos de luz y amor sobre la tierra. Y así, Él dice que quiere que seamos ese sol, como un sol sobre el alma. No físicamente, por supuesto, no podemos ser el sol por naturaleza, pero sí podemos ser un sol de la divina voluntad, una hija de la divina voluntad, pero también un SOL, porque esa luz que nos llena de la divina voluntad ahora va a derramar sus rayos sobre el resto de la humanidad. Así que Él quiere que seamos ese sol, y dice que cuando estás lleno de ti mismo, no puedes ser un sol. Y esto es tan sutil, ¿verdad? Esa ceguera humana con la que todos tenemos que lidiar en cada una de nuestras vidas, en nuestra vida personal. ¿Cómo me está impidiendo esa ceguera, la ceguera de mi voluntad humana, ser un sol? Porque es una oscuridad, ¿ves? La ceguera es una oscuridad, ¿no es así? Y la oscuridad impide que la luz de ese sol de la voluntad de Dios brille a través de mí. Y en cambio, lo que presento, lo que hago brillar ante los demás es oscuridad. Yo brillo sobre los demás, puedo hacerlos brillar. Mi resentimiento y envidia porque no obtengo lo que quiero y creo merecer, puedo hacer brillar sobre los demás todo mi propio orgullo, arrogancia y ambición. Y sabes, hay un espíritu inconfundible cuando sientes que alguien está siendo amable contigo, o cordial o bondadoso porque quiere algo. A ninguno de nosotros le gusta que se nos acerquen de esa manera, ¿verdad? Sabes, son amables con nosotros porque están buscando algo para sí mismos, ¿ves? Y todos podemos ser capaces de eso. Podemos hacer cosas por la razón equivocada. Pero Jesús nos llamó muchas veces a lo largo del libro del cielo a ser muy conscientes y atentos a ese espíritu, que no es un espíritu de Dios, sino un espíritu humano o, peor aún, un espíritu demoníaco que actúa. A veces de manera muy sutil, y puedes estar seguro de que si andamos por ahí creando divisiones, discordia, si estamos dañando las relaciones de otras personas, escandalizando a la gente, puedes estar seguro de que eso es la voluntad humana actuando por interés propio y no la voluntad de Dios. Así que Jesús continúa, por eso quiero la santidad, esta santidad de vivir en mi voluntad. En estos tiempos tan tristes, esta generación, la generación de Luisa en 1917, pero nuestra generación, quizás aún más, necesita del sol, del alma que vive en la voluntad divina, que la calentará, la iluminará y la hará fecunda. El desinterés de estos ángeles terrenales. Todo por el bien de los demás, sin una sombra de interés propio, abrirá en los corazones el camino para recibir mi gracia. Verás, nuestro propio desinterés
nuestro vaciamiento de nuestra voluntad humana para que la voluntad divina pueda reinar y operar en nosotros. Él dice que esto va a abrir en otros corazones el camino, los senderos, las puertas para que la gracia de Dios entre en ellos, de modo que puedan tener la receptividad para recibir esa gracia de Dios. Así que todo lo que hacemos, dice la Iglesia, va a afectar a todos los demás en la Iglesia y en la divina voluntad, porque la voluntad de Dios es el camino divino, eterno y universal de afectar a todos. En la voluntad de Dios va a tener un efecto mucho mayor en todos. Y así es este desinterés que Jesús vive y que María vive con Él tan perfectamente lo que queremos en nuestras propias vidas. Y, sabes, vaya, eso no es un proceso de la noche a la mañana, ¿verdad? Es un morir día a día, levantarse, resucitar de nuevo, volver a morir, morir porque fallamos, pero también morir porque a veces Dios realmente nos da la gracia y la fuerza para soltar de verdad. Así que vamos a Dios, a entregarnos nuestra voluntad humana y a vivir más en paz con Dios y con los demás. Y así Jesús continúa. Ahora va a hablar un poco sobre cuál es el estado de la iglesia en este momento. Y dice, además, que las iglesias son pocas y muchas serán destruidas. Quizás se refiere a las iglesias que serán destruidas durante la guerra, pero creo que también está hablando de lo que sucederá en el futuro. Muchas veces no encuentro sacerdotes que puedan consagrarme, y en otras ocasiones, o que me consagren, y en otros momentos, permiten que almas indignas me reciban. Y podríamos incluso añadir aquí que Jesús, en otros lugares, dirá que los sacerdotes no son dignos de distribuir la Eucaristía o de celebrar los sacramentos. Él dice, algunas almas no se dignan a recibirme. A mí, eligen no recibir a Jesús, y otras no pueden recibirme por diversas razones. Así mi amor se encuentra bloqueado. Por lo tanto, Él está diciendo, ya sabes, incluso en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, Jesús no puede dar todo lo que quiere dar a través de ese cuerpo. ¿Por qué? Porque el alma, los miembros de esa iglesia, que no viven como deberían, no están abiertos a recibir lo que Él quiere dar. Así que Él dice, ahora por eso te necesito a ti, Luisa, y a todos ustedes, hermanos y hermanas, que escuchan mi voz en el mundo, porque quiero tener la santidad de vivir en mi voluntad para hacer reparación, para, si se quiere, compensar y corregir el equilibrio por todos aquellos que eligen no recibir a Jesús, o no pueden recibirlo, o no están abiertos a sus gracias. Él dice, en esta santidad no tendré necesidad de sacerdotes para consagrarme siempre, ni de iglesias o sagrarios, ni de hostia, porque estas almas serán completamente libres, sagrario y hostia, y así mi amor será más libre. Siempre que quiera consagrarme, podré hacerlo en cualquier momento, de día o de noche, y en cualquier lugar donde estas almas estén unidas. Oh, cómo mi amor tendrá su desahogo completo. Ahora bien, nuevamente, una palabra de precaución aquí. Cuando escuchamos algunas de estas afirmaciones, no queremos sacarlas de contexto ni darles un significado que Jesús ciertamente nunca pretendió. Él no está diciendo, permítanme ser muy claro, que ya no necesitamos el sacramento o que los sacramentos ya no son una parte vital de la distribución de la gracia de Dios para nosotros en la iglesia. Lo que Él está diciendo es que cuando estas cosas no están disponibles y a veces quizás Dios permitirá que sean retiradas porque la gente no es digna de su don. Él sí permite esto. Y podemos ver que ha habido, ya sabes, estamos viendo una especie de resurgimiento de vocaciones. Pero por un tiempo, ya sabes, hubo parroquias sin sacerdotes, personas sin el sacramento. Y ya sabes, solo Dios conoce el futuro. Podría empeorar aún más en el futuro. Así que Él está diciendo, pero cuando los sacramentos no están disponibles, dice, tendré almas en quienes la voluntad divina, que es la fuente de esos sacramentos, está ahora operando para que yo continúe mi presencia en el mundo.
Verás, Dios quiere usar a estas almas que viven en la divina voluntad para continuar la operación de su vida y su gracia para la Iglesia y para el mundo, incluso cuando la Iglesia pueda parecer que está desapareciendo o ausente. Y de nuevo, no conocemos el futuro, no lo sabemos. ¿Cómo podría ser eso? Sabemos que la Iglesia nunca será destruida, ni será completamente borrada de la faz de la tierra. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Estará hasta el fin de los tiempos, absolutamente. Pero ¿en qué forma será? No lo sabemos. Y así Él nos está dando esta gracia en estos tiempos tan difíciles en los que vivimos, tan trágicos. Hoy Él nos está dando la gracia de todas las gracias. Él dice el sacramento de los sacramentos porque es la fuente del sacramento, su propia voluntad divina, su propia vida trinitaria, para estar en nosotros, de modo que, como Él dice, cuando quiero estar presente consagrándome, en esa tempestad, Él dice que podría, ya sabes, sabemos que Él se consagra, Jesús a través del sacerdote se consagra a sí mismo en cada Eucaristía, unido a su única Eucaristía, un solo banquete, la cena del Cordero en el cielo y la Eucaristía en la tierra. Bueno, Él está diciendo, ahora quiero consagrarte a ti en cierto sentido, y en la Iglesia tenemos una categoría de almas llamadas almas consagradas. Bueno, Él está diciendo, quiero que todos ustedes en la Iglesia, en cierto sentido, sean consagrados como mi sacerdote, como un sagrario viviente, una hostia viva de mi presencia. Y eso no es nada nuevo en la Iglesia. Muchos de los santos han hablado de esta manera, e incluso el catecismo a veces se expresa así sobre nuestra vida de vivir, de convertirnos en Cristo, de vivir su propia vida. La presencia es el número 521, dice que Cristo nos permite vivir todo lo que Él vivió y Él lo vive en nosotros. Así que si eso es cierto, entonces nos convertimos en su cuerpo presente aquí en la tierra. No exactamente de la misma manera que el sacramento de la Eucaristía, por supuesto, pero sí en un sentido muy real de nuestra propia consagración, nuestro propio sacerdocio bautismal, nuestra propia participación. En la Eucaristía como la hostia viva de Jesús mismo para estar presente en el mundo. Y así Él dice, ay, hija mía, esta generación presente merece ser completamente destruida. Además, si permito que unos pocos permanezcan de esta generación, es simplemente para formar a estos hijos, S-U-N-N, de la santidad de vivir en mi voluntad. En otras palabras, si no destruyo a todos, es porque ahora tengo a algunas de estas almas que van a permanecer, que van a ser el sol de luz de mi divina voluntad, brillando en la tierra, que con su ejemplo van a rehacer para mí todo lo que las demás criaturas, pasadas, presentes y futuras, me han debido y no han hecho. Así que aquellos que viven en la divina voluntad, al compartir lo que Jesús ha hecho, van a compensar, expiar, reparar y devolverle a Jesús y por supuesto a través de Jesús y el Espíritu Santo, al Padre, todo lo que las almas deberían haber estado haciendo y no han hecho en amar, agradecer y alabar a Dios. Y si entonces la tierra me dará verdadera gloria, será solo porque la divina voluntad puede devolver esa verdadera gloria al Padre. Y mi fiat voluntas tua, que es el latín para así en el cielo como en la tierra, hágase mi voluntad en la tierra como en el cielo, finalmente tendrá su cumplimiento y realización. Bien, la oración de Jesús, el Padre nuestro, finalmente se completará, se cumplirá, será respondida, al menos en estas almas, será respondida completamente de una manera que cumple y responde esa oración. Ahora bien, ¿será en cada alma sobre la tierra? Bueno, eso depende de Dios. ¿Será absolutamente completo en la tierra antes del fin de los tiempos? La Iglesia dice que no. Pero ciertamente puede ser completo y pleno en las almas y en muchas almas. Y ciertamente eso comenzó ahora con Luisa y la restauración del reino en su alma. Dios quiere que continúe en nosotros. Y por eso es tan importante que no nos detengamos, que no rompamos la cadena. No rompamos el vínculo que Él ha comenzado ahora. Restaurándolo, por supuesto, primero a través de la redención y ahora mediante el conocimiento que le ha dado a Luisa y el reino de la divina voluntad.
Bueno, solo quiero reflexionar un poco sobre algo de este pasaje que creo que, nuevamente, es tan importante y esencial para que entendamos correctamente, a la luz de la enseñanza de la Iglesia, de qué se trata esta nueva y divina santidad. Y tiene que ver con este conocimiento de Dios y el conocimiento de quién es Jesús. Si piensas en cómo será nuestro cielo, nuestra eternidad, esta vida terminará en la tierra y luego tendremos toda la eternidad sin fin, sin tiempo, para continuar en la vida beatífica del cielo. ¿Qué es eso? Es simplemente el gozo, el descanso, el glorificarse en el conocimiento de quién es Dios y poder contemplar quién es Dios, contemplar la naturaleza divina, la persona divina, la Santísima Trinidad allí, en persona, mientras estamos cara a cara allí en el cielo. Eso es lo que llamamos la visión beatífica. Esa es nuestra vida. Ya no habrá más trabajo que hacer. Ya no habrá más sufrimiento por el que pasar, ni más muerte de la que preocuparse, ni que esperar. Todo será ese gozo eterno y glorificación, ser glorificados en el conocimiento de quién es Dios. Bueno, si eso es cierto, entonces, ¿qué determina cómo será eso? Bueno, el catecismo y la Iglesia dicen, así como el libro del cielo, que eso se determina por tu vida en la tierra. Verás, por tus pruebas y nuestra vida en el exilio, como la llamamos, fuera de ese reino celestial, la Jerusalén celestial, por nuestra vida aquí en la tierra y el conocimiento que llegamos a alcanzar de Dios y de quién es Dios. Ese es el punto de partida para nosotros en el cielo. Y así, esa es la base para nuestra vida eterna y gloria y nuestra visión beatífica en el cielo. Va a estar fundamentado y basado en lo que lleguemos a conocer aquí, porque aquí es donde está la prueba. Aquí es donde el deseo, el amor y el conocimiento son libres para llegar a conocer a Dios. Y así, el catecismo nos dice de manera muy clara que el conocimiento de quién es Dios no es solo un conocimiento intelectual. No se trata solo de saber, bueno, ya sabes, que Dios es 3 personas y un solo Dios, y que Jesús es 2 naturalezas en una persona, y ya sabes que Dios creó para conocerlo, amarlo y servirlo, y todo eso es muy importante y esencial. Pero conocer a Dios personalmente, íntimamente, ya sabes, a través de su palabra, a través de las Escrituras, y la palabra es Cristo mismo. A través de los sacramentos, Dios mismo, Jesús nos da esos sacramentos para ser uno con nosotros, para estar unidos a nosotros, pero para que lo conozcamos. A través de las enseñanzas, las doctrinas de la Iglesia, a través del catecismo, llegamos a conocer a Dios. Pero este conocimiento intelectual tiene que, de alguna manera, entrar en nuestro propio ser humano, en nuestra existencia. Y si esto es cierto, ciertamente, respecto al catecismo y a todas las enseñanzas de la Iglesia, es absolutamente aún más cierto, si no igual de cierto, respecto a las enseñanzas de la divina voluntad. ¿Por qué? Porque este es el conocimiento de todos los conocimientos. Este es la cima, hermanos y hermanas. Incluso el cielo será simplemente una plenitud cada vez mayor del conocimiento de quién es Dios y de su voluntad. Así que si se nos da ese misterio, el inicio de ese conocimiento de ese misterio, que continúa para siempre, si se nos da eso aquí en la tierra, cuán importante es que ese conocimiento, esa comprensión, esa ciencia de la voluntad de Dios, no sea solo algo que se quede en nuestra cabeza. Sabes, todos nosotros, muchos de los que venimos a estudiar esto durante algunos años, probablemente podamos hablar bastante bien sobre ello. Con suerte podemos explicárselo a otros, incluso podemos inspirar a otros. Y esa fue una parte importante de la manera en que llegué a conocerlo y amarlo, fue a través de algunas personas que Dios puso en mi vida y en mi camino, quienes lo compartieron de una forma tan hermosa y tan convincente que, casi me vi obligado, ¿sabes?, a leer y a llegar a conocerlo y amarlo. Así fue como Dios obró en mi vida, libremente, por supuesto, siempre lo hice con mi propia libertad humana. Pero al mismo tiempo, ¿sabes?, Dios obra a través de todas estas diferentes maneras en nuestras vidas para ayudarnos a conocer este don. Y así el don es Dios mismo. Así que aquí no solo estamos aprendiendo hechos, ideas, teología o teoría.
El conocimiento de la divina voluntad es el conocimiento de Dios, el conocimiento de la Santísima Trinidad. Y Jesús en su humanidad nos trae ese conocimiento a través de su vida humana y divina, a través de esas dos naturalezas unidas en su persona, como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Él es quien nos revela quién es esa Trinidad, quién es Dios. Y solo como recordatorio, si quieres leer un pasaje hermoso sobre esto hoy, el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Estoy convencido de que el capítulo 14, que llamamos el discurso de despedida o el discurso de la última cena, también parte de él es conocido como la oración sacerdotal de Jesús. Él ora como sacerdote en nombre del mundo y de sus apóstoles. Pero en este pasaje, cuando Jesús, en cierto sentido, se está despidiendo y está dando como su última voluntad y testamento, les dice a sus discípulos que no se angustien ni se preocupen. Él dice, sepan que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir a mí si no es por el Padre. Por supuesto, en el Evangelio de Juan, el Padre es toda la vida de Jesús. Todo gira en torno al Padre y a la voluntad, a hacer la voluntad del Padre. Y Él dice, si me conocieran, también conocerían a mi Padre. ¿Hay uno? Pero Felipe dijo, Maestro, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús, ¿he estado tanto tiempo con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? Porque quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que les digo no las hablo por mi propia cuenta. Es el Padre que habita en mí quien realiza sus obras. Mira, todo esto es obra del Padre Celestial y es la voluntad del Padre, la cual se lleva a cabo y se realiza plenamente a través de la humanidad de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y esto es lo que hace, por supuesto, que el misterio de la encarnación, de que Jesús se haga hombre, de que Jesús se haga carne, sea tan esencial para nuestra propia mente. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada por nosotros mismos, como Jesús dirá en un momento. Él dice, ustedes harán las obras que yo hago. En otras palabras, cualquiera de las obras que el Padre ha hecho en mí a través de su voluntad divina, ahora esas obras se harán en ustedes. Porque como dice en el versículo 11, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o bien créanme por las obras mismas. Amén. Les digo, quien cree en mí hará la obra. Yo hago y haré cosas aún mayores que estas porque voy al Padre. Verán, mayores no en el sentido de que puedan ser más perfectas, sino en el sentido de que habrá muchas más obras de la vida divina operando en la Iglesia. Habrá muchas más multiplicadas en la vida de cada uno de nosotros y en la Iglesia porque algunos santos viven mucho tiempo. Ellos pueden hacer mucho más de lo que Jesús hizo en sus 33 o 34 años. Pero en cualquier caso, lo importante es esto, que todo esto se trata de la vida divina que viene a reinar y operar en nuestra humanidad. Y por eso se vuelve tan crucial e importante que entendamos cómo sucedió eso en Jesús. ¿Por qué? Porque no va a suceder con la suficiente frecuencia de la misma manera, exactamente como sucedió en Jesús, porque Jesús era perfectamente humano y perfectamente divino. Y su divinidad, dice la Iglesia, y si quieres profundizar en esto también, hay dos grandes lecciones que podrías tomar hoy. Una del capítulo 14 del Evangelio de Juan y la otra de la profesión de fe en el Catecismo, comenzando con el número 4, capítulo 464. Sobre verdadero Dios y verdadero hombre, que decimos en el credo cada domingo. Creemos que Él fue verdadero Dios, es verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo conocemos a este verdadero Dios y verdadero hombre en Jesús? Así que te animaría mucho a leer esta sección del Catecismo. Sabes, no vivimos ni aprendemos sobre la voluntad divina en aislamiento del resto de lo que conocemos en la Iglesia. De hecho, no lo entenderás. No podrás vivirlo si no sabes lo que ha venido antes. Todo es absolutamente parte de ello. De hecho, no es algo nuevo porque todo está contenido en lo que ha venido antes. Y eso es ciertamente cierto respecto a esta comprensión que tenemos de la encarnación,
o el término más técnico que usa la Iglesia para referirse a las dos naturalezas, la unión hipostática que tenía Jesús. Y el Catecismo número 470 dice esto: ¿cómo puede el Hijo de Dios ser también Hijo del Hombre? ¿Y sabes qué significa Hijo del Hombre? Ciertamente que Él nació como hombre, fue concebido como un ser humano, como embrión, como persona, y sin embargo esa naturaleza, la naturaleza humana, fue absorbida por la vida divina. Y por eso podemos decir que el esposo de María es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien concibe a ese niño, Jesús, en su vientre, no una persona humana. Así que lo divino, a través del poder del Espíritu Santo, absorbe la naturaleza divina. Esta naturaleza humana en María y la concepción de Jesús, ¿ves? Y así, esto significa que esta unión misteriosa, la Iglesia lo hace, de la encarnación. La Iglesia fue llevada a lo largo de los siglos a confesar la plena realidad del alma humana de Cristo con toda su operación de intelecto y voluntad, y también podríamos decir memoria, y de su cuerpo humano. Y así, de la misma manera, la Iglesia tuvo que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo le pertenecía como propia a la persona divina del Hijo de Dios que la asumió. Y este es el gran misterio, ¿no es así? ¿Cómo pudo Jesús ser completamente humano y completamente divino? Y por supuesto, los teólogos han debatido durante siglos exactamente sobre lo que eso significa y cómo podemos entenderlo. Y ninguno de nosotros pasará toda la eternidad, ya sabes, en asombro y contemplación de ese misterio. No es que vayamos a entenderlo completamente, pero si decimos que queremos conocer a Dios, que queremos amar a Dios, entonces, hermanos y hermanas, no solo es nuestra, ya sabes, oportunidad, es nuestro deber, es nuestra obligación saber quién es Jesús y cómo pudo vivir esta vida humana y divina perfectamente en una sola persona, su Hijo de Dios. Y así el Catecismo continúa en el 472 diciendo que el alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. Jesús también tenía un conocimiento humano verdadero. Como tal, este conocimiento no podía ser en sí mismo ilimitado. Eso es un estado bastante asombroso. Y esta es la enseñanza de la Iglesia ahora, que en su humanidad el conocimiento de Jesús no podía ser ilimitado porque se ejercía en las condiciones históricas de su existencia en el espacio y el tiempo. Mucha gente no quiere reconocer este hecho y dicen, oh no, Jesús, porque era el Hijo de Dios, nunca podría haber sido limitado o condicionado de ninguna manera por su humanidad en la tierra. Bueno, la Iglesia dice que no, que vemos que si Él es verdaderamente, plenamente humano, no podía tener un conocimiento ilimitado e infinito en su humanidad, porque vivía en las condiciones históricas del espacio y el tiempo como un ser humano, como la persona divina humana. Por eso dice que el Hijo de Dios pudo, cuando se hizo hombre, crecer en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Para citar el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 52, Jesús podía crecer. Él podía crecer en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque vivía en el espacio y el tiempo, y las cosas crecen en el espacio y el tiempo. Las cosas cambian, las cosas se desarrollan, las cosas progresan. Y así, su naturaleza humana creció, aumentó, no solo físicamente, como dice aquí la Iglesia, sino también intelectualmente. E incluso tendría que averiguar por sí mismo aquello que, en la condición humana, solo se puede aprender a través de la experiencia. Así que Jesús, como vemos en los Evangelios, está aprendiendo él mismo de la experiencia humana. Él aprende de su experiencia de vivir con una madre y un padre adoptivo, de tener un oficio y trabajar duro, de comer y dormir y hacer todas las cosas que hacen los seres humanos. Esto correspondía a la realidad de su vaciamiento voluntario, es decir, su libre decisión de despojarse de sí mismo, tomando la forma de siervo. Así que recordamos que Jesús en su humanidad hizo estas cosas en el espacio y el tiempo, en su cuerpo. Pero en su alma, y el intelecto es una facultad del alma,
Jesús también está viviendo una vida humana y está creciendo y aprendiendo, y que ese conocimiento no le llega todo de una sola vez. Ahora, al mismo tiempo, en el número 473, esto es el otro lado de la ecuación, del paradoja. El catecismo dice, este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina de su persona. ¿Ves? Aquí hay una gran paradoja. Sí, él creció en conocimiento humano, pero todo lo que hizo expresaba y manifestaba la vida divina de su persona. Porque la naturaleza humana del Hijo de Dios, no por sí sola, sino por su unión con el Verbo, es decir, su naturaleza humana en unión, el Verbo de Dios se hizo carne. El Verbo de Dios se unió con la carne de María, de la humanidad. Conocía y manifestaba en sí mismo todo lo que pertenece a Dios. Así que esta naturaleza humana del Hijo de Dios, debido a la unión con la naturaleza divina, manifestaba en sí misma todo lo que pertenece a Dios y lo conocía a través de esa unión divino-humana. Así que, mientras que la Iglesia puede decir, por un lado, que hubo un crecimiento y un conocimiento, y que el conocimiento humano de Jesús no era ilimitado, en el siguiente párrafo puede decir sí, pero al mismo tiempo, debido a que la naturaleza divina estaba unida a ese conocimiento humano, que al mismo tiempo él podía conocer y expresar todo lo que pertenecía a Dios. Gran misterio aquí, pero es muy importante que mantengamos este misterio en nuestra mente. ¿Por qué? Porque este conocimiento que se nos ha dado de Dios solo se va a expresar a través de nuestra humanidad, a través de nuestro acto humano, a través de nuestras formas de conocer, amar a Dios, conocer y amar a nuestro prójimo, servir a los demás, servir a la Iglesia. No estamos exentos de ninguna de esas cosas humanas, ¿ves? Y aquí es donde creo que tan a menudo las personas que llegan a este modo de vida se pierden y llevan a otros a perderse. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que quiere escapar de la tierra, quiere escapar de ser humano. Y cuando hablamos de vivir la vida del cielo, bueno, esa vida celestial puede vivirse interiormente aquí en la tierra, pero no es la vida beatífica del cielo. Todavía es una lucha construir una vida en el exilio. La iglesia era una iglesia militante, la iglesia luchando y combatiendo. Y por eso todavía vamos a estar inmersos aquí, en este mundo, no inmersos en el mal sentido, pero ciertamente con los pies en la tierra, siendo parte de este mundo, esforzándonos y luchando junto con el resto de la humanidad para hacer de él un mundo mejor, para traer este reino de la voluntad divina a reinar en la tierra como en el cielo. Y así continúa diciendo que tal es ante todo el caso con el conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios, hecho hombre, tiene de su Padre. Así que, aunque Él tiene un intelecto humano y un conocimiento humano que va creciendo en este conocer quién es su Padre, eso podría explicar por qué tenía que ir a orar para crecer en esa relación con su Padre y aprender más sobre ello. Al mismo tiempo, dice, el Hijo en su conocimiento humano también mostró la penetración divina que tenía en los pensamientos secretos del corazón humano, de modo que ese mismo conocimiento divino le permitía ser uno, y ver lo que también es verdaderamente humano en cada persona. Así que él tenía una penetración divina en el conocimiento de quién es Dios, pero también en el conocimiento de quién es la humanidad. Y así, finalmente, el punto 474 del Catecismo dice, por su unión a la sabiduría divina en la persona del Verbo encarnado, Cristo gozó en su conocimiento humano de la plenitud de la comprensión del plan eterno, que había venido a revelar. Lo que admitió no saber en este ámbito, en otro lugar declaró que no había sido enviado a revelarlo. Un punto fascinante. Las cosas que Jesús no sabía, no las sabía porque no formaban parte de su misión. Jesús no sabía cuándo iba a llegar el fin del mundo porque no era necesario para su misión en ese momento, que era traer la redención a la tierra y que la iglesia naciera en la tierra.
No era necesario que el mundo supiera cuándo llegaría el fin, y por lo tanto, Jesús no lo sabía. No formaba parte del conocimiento que el Padre le había dado. Y así, en ese sentido, su intelecto humano no era ilimitado. Y es un misterio asombroso sobre el que nunca deberíamos dejar, hermanos y hermanas, de meditar y de buscar no solo entender con la cabeza, sino vivir en el corazón y en nuestra propia vida. Y saben, ahora estoy convencido de que después de 14 años tratando de entender y vivir de esta manera, que esto realmente se trata de cómo vivimos. El conocimiento es esencial. ¿Por qué? Porque solo amamos lo que conocemos, pero en realidad se trata del amor. En realidad se trata de amar a Dios conociéndolo mejor, llegando a amarlo de manera más completa y más perfecta. Pero también se trata de llegar a conocer y amar a nuestro prójimo. Y esta es una lección para Luisa. Saben, también para que ella amara a sus propios compatriotas allí en Italia durante la Primera Guerra Mundial y para que nosotros amemos a toda la humanidad, así como Dios los amó. Y por eso necesitamos hacer eso. Necesitamos su voluntad divina, porque no tenemos esa capacidad. Llamamos a nuestra iglesia la Iglesia Católica, y uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué es católica? ¿Por qué es tan importante la palabra universal? ¿Por qué? Porque así es como Dios amó. Dios amó a todos y amó de una manera universal. Ciertamente no todos le corresponden con amor, pero Dios continúa amándonos. Su lluvia cae sobre buenos y malos por igual, y su sol brilla sobre justos e injustos. Debemos amar de esa manera. Así que es la voluntad de Dios que amemos, y también es la voluntad de Dios la que nos da esa capacidad de amar con el mismo amor de Dios. Así que, al llegar al final de nuestro tiempo juntos, una vez más hoy, gracias por estar con nosotros y por compartir este gran regalo, este entendimiento de la voluntad divina. Continuaremos la próxima semana con otro pasaje del volumen 12. Y les deseamos a todos una semana muy bendecida y santa, llena del amor y la vida de Dios. Y que Él continúe enseñándoles y dándoles sorbos más profundos de ese conocimiento, grandes tragos de comprensión de quién es Él, para que puedan amarlo más y al amar más a Dios, amarse unos a otros de una manera cada vez mayor. Que Dios los bendiga a todos. Te guarde en el cielo de su voluntad, en el corazón de Jesús, el inmaculado corazón de María, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Anunciando el reino, cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor. Extiende tu reino. Extiende tu reino, Señor. Extiende tu reino. Extiende tu reino, Señor. Extiende tu reino.